Hola, ¿qué tal estáis, queridos alumnos? Espero que estéis bien. Vamos a empezar con esta segunda parte del tema de física cuántica, en la que va a englobar el apartado del estudio de la mecánica cuántica. Muy bien, para ello vamos a hacer un breve repaso del primer vídeo en el que habíamos trabajado un poquito el por qué una necesidad de una nueva física. Esa física cuántica que, como bien recordáis, nace al no poder explicar la física clásica algunos de los, ¿vale? de los fenómenos que se estaban dando en aquellos momentos, como era la radiación térmica que emitía, ¿no?, un cuerpo negro, por otro lado el efecto fotoeléctrico, como bien Planck explicó, y por último los espectros atómicos. Muy bien, dicho esto, pues bueno, lo que parece evidente es que necesitamos una nueva parte de la física, que empezó llamándose física cuántica, pero bueno, en el momento en el que empezó a estudiar el movimiento, pues ya pasó a llamarse o a centrarse en la parte en la que se conoce hoy en día como mecánica cuántica. Muy bien, lo que va a centrarse el estudio de la mecánica cuántica en este caso es la interacción que va a haber entre materia y energía de partículas, sobre todo de masa muy pequeña y por supuesto a velocidades muy altas. ¿Vale? A partir de ahí, pues bueno, vamos a partir de dos grandes zonas de estudio. La primera que vamos a ver es la dualidad onda-corpúsculo, a la que vamos a ver cómo enseguida de Broglie pues dio respuesta. Y por último, el principio de incertidumbre o indeterminación, que fue Heisenberg quien lo llevó a cabo. Muy bien, esto, como sabéis, pues deriva al final en un modelo mecánico cuántico del átomo, que se le debe a Rödinger, el famoso gato de Rödinger, que os explico en tercero de la ESO y que luego pues, repasamos rápido en cuarto. Pero bueno, por ahí vamos a pasar muy de puntillas al final del vídeo, simplemente para recordarlo. Muy bien, vamos a empezar por el apartado de la dualidad onda-corpúsculo. Vamos para ello a hacer un poquito algunos apuntes históricos que tal vez sean necesarios. ¿Vale? A inicios del siglo XVIII todavía prevalecía la idea de Newton, ¿de acuerdo? En considerar a la luz como un corpúsculo, es decir, se consideraba la luz como partículas, ¿vale?, que se propagaban en un medio. Sin embargo, bastantes años atrás, concretamente en 1678, siglo XVII, Huygens ya había propuesto, esto lo vimos en el tema de ondas y un poquito también en el inicio de este, ya había propuesto una naturaleza ondulatoria, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no hubo manera de demostrar esta naturaleza ondulatoria hasta que pues, el experimento de la doble rendija de Young, ¿de acuerdo?, pues no se pudo llevar a cabo, ¿no? Eso fue pues, a principios del siglo XIX, 1803. Por otra parte, la llegada de Einstein volvió a utilizar el efecto fotoeléctrico, pero apoyándose en la naturaleza corpuscular de la luz. Por lo tanto, pues bueno, aquí digamos que había pues como dos ramas de la física que veían a la luz, ¿de acuerdo?, como un corpúsculo, y otra rama pues que lo empezaba a ver como una onda. Por lo tanto, ¿qué podemos decir, no? ¿La luz es una onda o es una partícula? Bien, aquí os he dejado un dibujo divertido en el que, como podéis ver, pone que light is a, y podemos leer, si vemos letras grandes, wave, que sería onda, pero si leemos así un poquito con más detalle podemos identificar ahí la palabra particle, partícula. Por lo tanto, es un anagrama de lo que sería este tema que estamos estudiando. ¿Estamos ante una onda o ante una partícula? Bueno, pues vamos a ver que realmente pues, no necesitamos elegir, sino que vamos a poder en este caso asumir las dos soluciones. Bien, esta solución llegó de la mano, como os he puesto aquí, de Louis de Broglie en el año 1924, en el que lo que propuso fue una doble naturaleza, es decir, que la luz se podía comportar como un corpúsculo o como una onda en función de qué más le interesara o en qué parte fuéramos a estudiar esa luz. Por ejemplo, ¿no?, pues vamos a ver cómo se va a comportar como un corpúsculo pues cuando vayamos a estudiar esos fotones, ¿de acuerdo? Esos objetos, en esos átomos donde vamos a conseguir con esos fotones pues arrancar electrones, ¿de acuerdo?, que van a hacer que suban o bajen. Pero sin embargo van a tener un movimiento ondulatorio de esos propios electrones, es decir, que dependiendo qué parte de esa luz queramos estudiar, pues vamos a poder considerar ese estudio dual de corpúsculo o partícula y de ondulatorio como onda.
De acuerdo, de Broglie encontró una relación matemática para el fotón, ¿vale? Lo que hizo fue relacionar varios enunciados, tanto el de Planck como el de Einstein, ¿vale? Que si recordáis, llegábamos a fórmulas de la energía es igual a, ¿vale? Aquí os he puesto la de Planck y aquí os he puesto la de Einstein, ¿de acuerdo? Entonces, si jugamos con ellas, esa energía debería de ser la misma, ¿de acuerdo? En el caso del fotón, y a partir de aquí pues podríamos trabajar teóricamente para, pues, por ejemplo, sustituir a la frecuencia por la velocidad de la luz partido de la longitud de onda. Podemos eliminar la velocidad de la luz a los dos lados de la igualdad y a partir de aquí pues vamos a hacer una reorganización donde lo que nos va a interesar despejar va a ser la longitud de onda, ¿de acuerdo? Como aquí os he puesto. La longitud de onda es igual a la constante de Planck partido la masa por la velocidad de la luz. Bien, esta m por c enseguida la podemos identificar, si recordáis, como el momento lineal. ¿De acuerdo? Masa por velocidad, el momento lineal que se ve en primero de bachiller y que hemos ido viendo en este tema también un poco la utilidad que tiene. Muy bien, por lo tanto, pues vamos a tener que esto va a ser una fórmula a la que vamos a acudir para resolver algunos problemas, sobre todo aquellos que afectan al enunciado de Broglie, ¿de acuerdo? Muy bien, por lo tanto, este principio viene a decir que toda partícula material que se mueva lleva asociada una onda cuya longitud de onda viene dada por la expresión que acabamos de ver, longitud de onda es igual a h, constante de Planck, partido momento lineal. Muy bien, como os podéis imaginar, si recordáis, pues h, que es la constante de Planck, tenía un valor muy pequeño, elevado a muchos ceros, ¿no? Por lo tanto, ¿esto qué va a permitir? ¿No? Pues que el efecto ondulatorio no va a poder ser visible o no va a ser posible apreciarlo, ¿de acuerdo? Para longitudes de onda grandes. Es decir, vamos a necesitar tamaños atómicos, es decir, aquellos que funcionen dentro del patrón de difracción, ¿vale? Al atravesar una rendija, como hemos visto en ejemplos en la parte inicial del tema. Por lo tanto, eso quiere decir que no se va a poder apreciar en partículas macroscópicas. Pues, por ejemplo, un balón de fútbol, una pelota de tenis, ahí no vamos a poder apreciar la onda que lleva asociada esa partícula, ¿no? O ese cuerpo. Nos vamos a tener que ir pues a electrones o a neutrones para poderlos observar. ¿De acuerdo? Muy bien, pues bueno, esta fórmula que sepáis que va a ser interesante, va a ser importante y con la que nos vamos a apoyar para resolver unas cuantas cuestiones y es una de las preguntas típicas de este tema en el examen de la PAU. Muy bien, también comentaros que el principio de Broglie ayudó a explicar el segundo postulado de Bohr, ¿vale? Aquel que explicaba un poquito cómo interaccionaban esos fotones con esos electrones en las órbitas, ¿de acuerdo? Muy bien, simplemente como apunte os lo dejo ahí. Muy bien, aquí os he puesto una foto del señor de Broglie para que veáis que todos los físicos, pues bueno, tenemos un sex appeal que se nos escapa por los poros. Bien, dicho eso, pues si os parece bien, vamos a ver el otro punto al que atañe la mecánica cuántica, que sería el principio de incertidumbre, también conocido como principio de indeterminación, ¿vale? Fue enunciado por Heisenberg en el año 1927. Y muy bien, un poquito lo que viene a decir es que el doble carácter, tanto ondulatorio como corpuscular, de las partículas va a impedir que conozcamos con precisión y a la vez su posición y su momento lineal. Es decir, no vamos a poder conocer las dos magnitudes a la vez con exactitud. Cuando queramos estudiar de una manera muy importante su posición, vamos a tener que dejar abierto un poco el estudio del momento lineal, o si por el contrario queremos estudiar su momento lineal, su velocidad, cómo se está moviendo esa cantidad de movimiento, pues no vamos a poder tener muy claro su posición, ¿vale? Esto, para que os hagáis una idea, en física es muy recurrente que se metan con los físicos, ya sabéis que es muy complicado meterse con un físico, pero a veces pues, los químicos sobre todo lo intentan, y en la facultad pues corría ese famoso chiste que decía que los físicos apenas podían mantener relaciones sexuales porque cuando tenían la posición no tenían el momento, pero cuando tenían un momento pues no tenían la posición. Por lo tanto, pues bueno, ya sé que no hace mucha gracia, era un chiste de químicos. Partiendo de ahí, pues bueno, además se necesita la probabilidad para explicar este principio. Esto hizo que
que a algunos físicos no les gustara mucho este enunciado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahora más adelante veremos como por ejemplo, Einstein pues no lo apoyó, no estuvo nunca de acuerdo con el principio de incertidumbre. Muy bien, aquí simplemente os lo dejo, no es una pregunta recurrente en la PAU, pero sí que es conveniente que por lo menos un poquito la sepamos. Bien, ese sería el postulado de Heisenberg, o el principio de incertidumbre, ¿vale? En el que, pues bueno, viene a explicar eso, ahí veis como esa variación de posición por variación de momento lineal, pues debe ser siempre mayor o igual a h partido 4pi. Bien, luego eso también se puede aplicar con la energía y el tiempo, pero ya os digo que bueno, como mínimo tener una pincelada de lo que sería este principio de incertidumbre que en 1927 se anunció. Además, pues bueno, como ya os he dicho, Einstein no estaba muy de acuerdo, pero Bohr aportó un complemento a esta explicación de Heisenberg que yo creo que se puede ayudar a entender, que dice que un objeto cuántico, como un electrón o un fotón, actúa como onda o como partícula, pero nunca exhibirá los dos aspectos de forma simultánea, ¿vale? Esto es lo que viene a explicar, o bien conozco tu posición, ¿de acuerdo? O bien conozco tu momento lineal. Por lo tanto, aquí la dualidad se puede dar, pero no a la vez. Muy bien. Este enunciado, pues como bien recordáis, ayudó a Rödinger a plantear un nuevo modelo atómico basado en la mecánica cuántica, ¿vale? El modelo mecánico cuántico de Rödinger, que como ya os he dicho al principio del vídeo, vimos en tercero de la ESO un poquito, una pincelada, el tema del gato, que os resultaba muy curioso, el gato está vivo o muerto, ¿vale? Y la respuesta era pues que está vivo y muerto a la vez, si recordáis. Y como aportación mayor al modelo atómico, pues recordar que estaba el concepto de orbital, que era la región del espacio donde era muy probable encontrar un electrón, ¿vale? Muy, muy probable. Eliminábamos un poco el concepto de ondas de Bohr, perdón, de ondas de sí, de dar vueltas alrededor del núcleo, ¿de acuerdo? De órbitas, perdón, quería decir, y lo sustituimos por el concepto de orbital, ¿no? Que es una región del espacio donde era muy probable. Muy bien, esto, pues bueno, se apoya en una matemática y en una física bastante compleja que, pues bueno, queda ya un poquito fuera del campo de la PAU y del temario de segundo de bachiller, pero bueno, siempre es curioso conocer un poquito pues hasta dónde nos podemos meter en este campo. Muy bien, esto es un poquito lo que os puedo contar de esos dos respuestas o pilares en los que se basó la mecánica cuántica, y aquí simplemente pues os voy a dejar unas aplicaciones de la misma, ¿no? Pues que se han conseguido con el estudio de la mecánica, pues por ejemplo, pues bueno, tenéis aquí las células fotoeléctricas que podemos ver en los huertos solares o en algunas casitas, ¿de acuerdo? Están apoyadas en este estudio, así como la nanotecnología, que sabéis que se encuentra pues, en los ordenadores cuánticos y en la tecnología más avanzada. También el microscopio electrónico, que como veis, pues bueno, ha conseguido una ampliación pues lejos de los comunes. Y pues bueno, os voy a hablar un pelín de lo que es un láser, que sería tal vez la aplicación más interesante de la mecánica cuántica y que en caso de que nos saliera una pregunta siempre podríamos reforzarla un poco teóricamente pues aportando pues por ejemplo algo sobre una aplicación como podría ser el láser, ¿no? El láser es el acrónimo de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Y bueno, ahí lo tenéis. Es un dispositivo que va a proporcionar luz monocromática coherente, ¿vale? Todos sus fotones tienen la misma energía, ¿vale? Y siempre están vibrando de la misma forma. No hay diferencias. Eso es muy importante. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que un haz láser, ¿vale? Va a estar absorbiendo energía y va a conseguir niveles de energía bastante altos, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Pues que esa energía de repente cesa, se frena, se para y digamos que automáticamente esos átomos no van a volver a un estado fundamental de una forma rápida, sino que va a haber un estado intermedio. Este estado intermedio se le conoce como metastable. Bien, en ese procedimiento es cuando se va a emitir el rayo láser, ¿de acuerdo? Y pues bueno, vamos a tener ahí lo que se conoce como pulso, ¿vale? Esta emisión de los fotones, que ya sabéis que está explicado por Bohr, es decir, lo que va a conseguir es que en esa desexcitación hayan emisión de fotones, que van a conseguir pues, una reacción en cadena. El conjunto de todos estos fotones es lo que va a ser el pulso láser, es decir, va a ser el haz, ¿de acuerdo? Generalmente rojito, que vemos, eso sería, por decirlo de alguna manera, una reacción en cadena de fotones.
Muy bien, como curiosidad deciros que el primer láser lo construyó en 1960 Theodore Maiman, ¿vale? Y bueno, aquí os he dejado pues un dibujito sobre él. Y bueno, pues hasta aquí llega un poco este tema de la mecánica cuántica, un pelín reducido, ¿de acuerdo? Pero yo creo que con lo que tenemos en los dos vídeos respondemos a cualquier pregunta que nos puedan cuestionar en la PAU, ¿de acuerdo? Así que, pues bueno, aquí os dejo con estos dos luchadores láser, con sus espadas láser. Espero que, igual que estos guerreros, ataquéis a los problemas, ¿vale? Estos días. En breve os pondré aquí abajo los ejercicios que podéis ir haciendo, ya sabéis, dentro de un par de clases os pondré un solucionario o a lo mejor un vídeo con las cuestiones de la PAO más útiles para vosotros, ¿vale? Para que vayamos resolviendo dudas, ¿vale? Espero que estéis bien, pegarle fuerte, estamos en contacto y cualquier duda ya sabéis dónde encontrarme. Un saludote.